Hola, mi nombre es Ricardo Escobar de Diseño Gráfico y hoy vamos a hablar sobre lo que es la composición, sus tipos y elementos. La composición es un proceso organizativo de planeamiento y orden artístico mediante el cual se dispone de elementos tales como el punto, la línea, el plano, el volumen y más para crear así un efecto de unidad, constituyendo así una respuesta en forma de expresión artística. Su principal fin siempre será construir una obra de arte de carácter estético, por lo que ofrece al compositor elementos de disposición visual para poder lograr este cometido o este resultado. Cabe destacar que en resultados son muchos los artistas que prefieren romper las reglas de la composición tradicional para crear un estilo propio. Esto es válido porque sigue siendo una composición. Bien, en cuanto a sus elementos, los diferentes elementos visuales, conocidos también como elementos de diseño, son como el vocabulario básico por medio del cual el artista se expresa. Estos elementos que existen por separado se unifican en una obra final o en una obra de arte. Son muchos los elementos que podemos encontrar dentro de una composición, tales como el plano, el volumen, el color, la textura, el ritmo, la gravedad, el punto, la línea, bueno, muchos. Por ejemplo, el punto, que es uno de los más importantes, es una referencia para indicar una posición dentro del espacio. Este no posee ninguna dimensión, además de que indica una dirección y es el principio y fin de la línea o la recta. La línea, por su parte, es producto del movimiento del punto y en ocasiones cumple la función de contornear una forma. Entre sus principales características tenemos que posee una sola dimensión, la cual es largo, y que tiene posición y dimensión en el espacio. En el caso del plano, su naturaleza es absolutamente espacial y sobre este se puede disponer muchos otros elementos. Este posee dos dimensiones, largo y ancho. Tiene principio y dirección en el espacio y además está contorneado por las líneas. En el caso del volumen, facilita la representación realista en el diseño, además de que su buena disposición permite crear sensaciones y enfoques de tres dimensiones, que serían largo, ancho y profundo. Posee además posición dentro del espacio y no posee dirección. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de composición. En este sentido hay como muchas opiniones o mucha clasificación, pero sin embargo podemos dividir los tipos de composición en dos grupos, según su clase y según la disposición de sus elementos. Según su clase tenemos que existe la composición clásica, la cual se basa en aquellos movimientos estéticos que se han como afirmado o reafirmado a lo largo de los años, de los siglos, son todos estos movimientos de arte. Esta composición aprovecha lo que es el equilibrio, el ritmo y la simetría para conjugar todos estos elementos y conjugar como todos estos elementos en una armonía bastante establecida, con normas y precisiones, todo como bastante bien organizado. Todo esto para crear una afirmación estética y que cree continuidad. Por otra parte está la composición libre o dinámica, que crean todos estos contrastes de elementos, texturas, sensaciones y no se fía, no se deja guiar por reglas constantes o super fieles, sino que siempre busca expresar una sensación. Este tipo de composición busca como abrigarse en todos esos flujos de sensaciones que no se pueden repetir y bueno, tratan de ser un poco más libres en el tema de la vida, los colores y todo esto. Juega con mucho de esta figura. En cuanto a los elementos, la disposición o sea, los tipos de composición según la disposición en el espacio, tenemos la vertical, horizontal, diagonal, en cruz, circular, triangular, son muchas. Una de las más conocidas es la vertical y consiste en alinear todos los elementos a lo largo de una línea vertical
y ocupa la mayoría del espacio. Pictóricamente hablando, podemos decir que es una de las más importantes, ya que representa el hombre erguido, que lo diferencia de todos los animales, evidentemente, y es muy usada sobre todo en estas pinturas religiosas o para también recrear al hombre en general. En el caso de la línea de la composición horizontal, nace como divisora de la línea vertical y no nos sirve para crear composiciones muy complejas, pero no es suficiente para representar elementos y situarlos en línea paralela al horizonte. Sobre todo se utiliza mucho para recrear ambientes, vistas panorámicas de lugares o incluso paisajes naturales. Por último también, o bueno, entre estas también las más importantes tenemos la línea diagonal. La línea diagonal es igual en cuanto a simplicidad, parecida a las anteriores, pero bueno, esta crea un enfoque un poco más dinámico. En este sentido, la línea diagonal da la sensación de movimiento y se utiliza mucho, sobre todo cuando se quieren representar estas imágenes de luchas, de movimientos, de todo este tipo de cosas. Ahí podemos notar, según vemos dispuesta la línea, una composición en diagonal. Bueno, como estas, y se les decía, hay muchas más, ¿verdad?, dentro del tema de los tipos de composiciones. Por ahora lo dejaremos hasta aquí y esto será todo.